inicia una semana mañana en la cual se juega la madre de todas las batallas. Así la ha autodefinido Mauricio Macri, donde apuesta todo a qué va a pasar con el tarifazo, fundamentalmente de gas, pero también de luz, y a la definición de la Corte Suprema de Justicia muy probablemente el jueves próximo. A ver, ¿qué se está discutiendo? Lo que se está discutiendo básicamente es si tiene vigencia desde febrero hasta agosto el aumento de tarifas que el gobierno realizó, principalmente en luz y en gas, sin audiencias públicas. Y eso es lo que va a tener que definir la Corte. En el caso principal del gas, con el fallo de la Cámara Federal que frenó todo el tarifazo de gas en todo el país, pero también le va a llegar un expediente con el tema de la luz, porque también está frenado por una jueza federal de San Martín y también está frenado por una gran cantidad de fallos en el Gran Buenos Aires que han obligado a las propias empresas a ya estar devolviendo parte de lo que cobraron con aumento de tarifas desde febrero en el caso de la luz. En última instancia, lo que se juega es si la Corte Suprema de Justicia dice que son inexorables las audiencias públicas previo al aumento de tarifas en gas y luz, ¿qué pasa con los aumentos que se instrumentaron desde febrero hasta agosto? Si la Corte dice, bueno, miren, esto es así, solo puede tener validez a partir de la audiencia pública, el gobierno tendrá que hacer las audiencias públicas, y si la Corte no le da retroactividad a esto, no encuentra algún camino intermedio que permita la validez de los aumentos desde febrero, y el gobierno va a tener que devolver a los usuarios, si pasa en gas y luz en conjunto, 50.000 millones de pesos. Que va a tener que hacerlo reponiendo los subsidios y devolviendo en las facturas lo que se cobró de más en todos estos meses. De hecho, fíjense, yo lo mostraba anoche en el programa de La Nata, en PPT, pero hay muchas facturas de luz que ya están llegando con devolución en los últimos meses por fallos puntuales de jueces en el Gran Buenos Aires que obligan a las distribuidoras a refacturar. Por ejemplo, en esta, 1 de agosto, llegan menos 3.400 pesos. Es decir, saldo fuertemente negativo, y es a favor del usuario. Es decir, es un crédito que se le acredita, valga la redundancia, al usuario, y si la Corte determinara que efectivamente son inválidos los aumentos desde febrero hasta agosto, van a pasar varios meses donde todas las facturas de gas o de luz de los usuarios van a tener el signo negativo. Es decir, van a tener saldo a favor, no va a haber que pagar nada para esos usuarios. Después mostraba otros casos, por ejemplo, este caso donde le está llegando negativo desde junio. La factura de junio, menos 424 pesos. La factura de julio, también negativa, con otros 200 pesos. Acá está, 207 pesos la factura de julio. Y la factura de agosto, que es la última factura de Denor, también menos 99 pesos. Esto es zona norte del Gran Buenos Aires, en Pilar, en barrio privado. O en casos con altísimo consumo, donde también viene el resarcimiento en agosto, que es este caso, menos 344 pesos, alguien que consume casi 3.000 kilowatts hora, que es un consumo muy intensivo de electricidad. Para que tenga una idea, la tarifa social son 150 kilowatts hora. Estos son 3.000 kilowatts hora en el último bimestre. Pero bueno, lo que se está determinando es si efectivamente para todos estos meses hay que devolver todo lo que se cobró de más. Y fíjense que se cobró mucho de más, porque, o con aumentos, porque si uno ve lo que ha pasado con el gas, prácticamente el 80% de los usuarios pagó con el aumento y lo aceptó el pago con los aumentos. Fíjense el dato, el 80% de los usuarios, 78 para ser más precisos, pagó con los aumentos. Estamos hablando de 7 millones, casi 500.000 hogares, que es el total de hogares con gas de red en todo el país. Estoy hablando de las distribuidoras de gas en todo el país, de los cuales el 87% tiene facturas inferiores a 500 pesos mensuales. Estos son los datos oficiales de las distribuidoras. Metrogas es la principal
en la ciudad de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires, gas natural Fenosa en el resto del conurbano, pero en todo el país, todas las distribuidoras, el 87% de los usuarios de los 7.500.000 hogares con gas en el país, gas de red, pagan menos de 500 pesos. Pero este era el dato que les quería contar, que casi el 80% ya pagaron con los aumentos en mayo y en junio. El 78% se pagó la factura en mayo y en junio con los aumentos. Si la Corte dice esto hay que hacer audiencias públicas y no vale, bueno, el gobierno va a tener que cubrir el bache. Y la otra discusión grande es, fíjense la estructura de la distribución de gas en la Argentina, ¿no? Del total de hogares que hay en la Argentina, poco más de 13 millones de hogares, los 40 y pico de millones de argentinos, 44 millones de argentinos en 13 millones de hogares, la mitad, o más precisamente el 40%, no tienen gas de red, tienen garrafa, de los cuales hay casi un 20% que no acceden a la garrafa social y un 20% que acceden a la garrafa social. Lo que estamos discutiendo es qué pasa con el 60% de los hogares en la Argentina que tiene gas de red, pero hay un 40% en la Argentina que no tiene gas de red, que usa garrafa. Sobre el 60% que tiene gas de red, son estos 7.500.000 hogares de los 13 millones y pico que hay de hogares en la Argentina. Y la discusión es, como de estos 7 millones y medio de hogares, prácticamente el 80% ya pagó los aumentos en las facturas. Bueno, si la Corte dice esto hay que darlo todo marcha atrás, hay que devolverle a esos hogares, como le están devolviendo, les mostraban las facturas de luz en muchos usuarios del Gran Buenos Aires. Eso, luz y gas juntos, son 50.000 millones de pesos. Y por eso el gobierno está metiendo mucha presión a la Corte Suprema de Justicia diciendo, bueno, si esto ocurre, se descalabra parte del programa fiscal. Es tanta plata como la que se pensaba recaudar, por ejemplo, para el blanqueo. Pero fíjense, anoche Prat Gay también planteando el tema, si no va a haber que cortar obra pública. El gobierno presionando sobre la Corte con distintas amenazas respecto a las consecuencias económicas que tendría la decisión de la Corte. Macri se juega esta semana la madre de todas las batallas. Es una semana decisiva para la política económica de Macri. ¿Qué puede pasar mañana con Aranguren en la Cámara de Diputados, donde va a estar interpelado por la oposición? Y sobre todo si el jueves define la Corte Suprema de Justicia si el tarifazo está vigente o no está vigente. Si la justicia te lo llega a tirar para atrás, ¿la podés remar igual? ¿La podés sacar adelante o es un golpe duro? Y tenemos que buscar 80.000 pesos en otro lugar. 80.000 millones. Millones, perdón. 80.000 millones, 80.000 millones de pesos en otro lugar. O emitís o colocás una deuda. O gastas menos, porque el subsidio es un gasto. Si la justicia te dice usted no puede gastar acá, bueno, tendrás que recortar en otro lado. Voy a hablar de esto obsesivamente en cada circunstancia, consumiendo menos energía. No escondan más al ministro. Traigan al ministro al Congreso para que le explique a la sociedad argentina lo que hizo con las tarifas. También creo que tiene que venir el ministro a dar explicaciones, o a la comisión o a la Cámara, porque esto corresponde a una república. 80.000 millones de pesos es la obra pública de la segunda mitad del año. Lo que está diciendo la justicia, o lo que terminaría de decir si se mantiene esta decisión, es: yo tengo la potestad de obligarle al Estado a encontrar en algún lado un ahorro de 80.000 millones de pesos y gastar 80.000 millones de pesos menos.